sanki aklında hep başka şeyler varmış, hiç burada değilmişsin gibi. Belki de. Benim de sana söylemek istediğim bir şey var. İlham verici bir kadınsın. İnsan şöyle tipleri görünce camdan aşağı atası geliyor. Doğru. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Las cosas se calientan en el sueño de Shref cuando Shreftekin mata a su enemigo con traición. Después de la muerte de Izzet, su padre Nusret emerge y comienza la gran guerra. Por un lado, creo que es demasiado pronto para que Izzet muera, pero por otro lado, me alegra decir, oh, las cosas se pusieron realmente complicadas en el tercer episodio. En Shref Ruya, donde los huérfanos, es decir, una gran organización criminal, se cuentan de una manera diferente, surgen nuevos enemigos y al mismo tiempo comienzan grandes problemas para Nisan. Mientras Nisan pensaba en deshacerse de Idem, cayó en manos del nuevo jefe Serdar. En este vídeo, compartiré contigo mucha información y mis predicciones sobre el nuevo episodio de Shref Ruya y sus nuevos episodios. Te invito a que te sientes y escuches mi conversación en vídeo completo. Sí, el primer enemigo Izzet está muerto. Nuestro nuevo enemigo Nusret se unió a la serie. Es un muy buen actor y ha aparecido en muchas series de mafia. Veamos si Nusret podrá tomar la cabeza de Shref o no. En este episodio, Nusret aparece para vengar a su hijo y le pide a Jacob Baba, el líder de los huérfanos, la cabeza de Shref. ¿Crees que Jacob Baba lo daría? Por supuesto que no. Sí, hay una pandilla llamada los huérfanos, pero esta pandilla no es huérfana, cada huérfano es alguien para el otro. Creo que entiendes lo que quiero decir, en ese sentido la hostilidad de Nusret no será solo hacia Shref o Jacob Baba, sino hacia todos los huérfanos. Me gustaría decir que la historia de la serie está bien construida y atrae a la gente. Por cierto, la forma en que Shref mató a Izzet fue justo lo que se merecía. Castrarlo y tirarlo por la ventana también fue un gran ejemplo a seguir. Creo que el enojo de Nusret Agan se debió en parte a esto. Sí, llegamos a Idem, el rencor del comisario contra Shref. Es difícil adivinar dónde o cómo esta mujer se enamoró de Shref por ahora, pero entendimos que la mujer estaba enamorada de Shref. El objetivo de Idem es acercar a Nisan a Shref, hacer que Shref se enamore de Nisan, y después de que Shref se enamore de Nisan, decirle a Shref que Nisan lo vendió. Entonces, como resultado del trabajo, Shref descubrirá que Nisan lo vendió, y por lo tanto, Shref se disparará en la cabeza o le disparará a Nisan. Este es el plan en la mente de Idem, pero Idem sabe la mayoría de las cosas, de hecho, sabe todo sobre Shref. Pero hay una cosa que él no sabe, para Shref, Abril es mucho más importante que estas cosas. Incluso si Shref descubre que Nisan lo delató a la policía, no matará a Nisan ni a sí mismo. Ya sabéis el final de la serie. Entonces, ¿qué pasó exactamente en el final, amigos? Te diré lo que pasará. La mayoría de los detalles ya se han dado y hemos resuelto estos detalles. Ahora es cierto que Shref morirá en la final. También es cierto que el final de la serie será 4 años y 7 meses a partir de la fecha actual. También es cierto que la persona que Shref llamó Ruya es Nisan. Es cierto. Entonces, ¿qué pasó allí ese día? En el final de la serie, Shref atacará a los enemigos. Un gran equipo enemigo intimidará a Shref y dirá que está acabado, y Shref llegará al lugar al que no debe venir, su casa, solo, y morirá. De hecho, es por eso que el apellido de Shreftek es único, tanto porque era huérfano, es decir, no tenía a nadie, como porque hizo la mayoría de las cosas que tenía que hacer solo y fue a la muerte solo. Por cierto, por eso no mostraron al trío junto a él en la final. Si los 4 no continúan actuando en la serie hasta el final estará en problemas porque cualquiera que se vaya no estará en el final. Y así se ha revelado un misterio. Desafortunadamente, creo que Shref y Nisa no se reunirán en el final de la serie. Si me preguntas, ¿qué significa que Shref colgó la foto de Nisan en su propia casa? Nisan morirá y Shref colgará su foto en la pared por su anhelo por ella, y luego irá allí solo para vengarse y primero matará y luego morirá. La historia está realmente elaborada de forma muy meticulosa y pueden surgir nuevos detalles desde todos los ángulos. En ese sentido,
En mi humilde opinión, si estáis viendo la serie, me gustaría deciros que deberíais verla con atención. Para Deli Gurdal, ¿cómo puede escribirse un personaje así? ¿Cómo puede interpretarse un personaje así? Felicito tanto al guionista como a Necip Memili, que interpretó lo que escribió ese guionista. Este mujeriego es alguien que puede enamorarse de cualquier mujer que vea en Estambul, pero la mujer de la que se enamora en este episodio es una mujer diferente, Ceren, una de las amigas cantantes de Nisa. Desafortunadamente, que Gurdal se enamore de Ceren podría causar tensión. El hecho de que Nisan Ceren y sus otros amigos siempre trabajen en el hotel es prueba de lo que digo. Espero que ninguno de los chicos de ese grupo esté enamorado de esa chica. Pero también sé una cosa, cada vez que hable de Gurdal en los análisis que haré aquí, hablaré de él con una historia diferente y una acción diferente, de eso estoy seguro. Mientras tanto, Gurdal apuntó a Kadir y se dio cuenta de que Kadir estaba trabajando con el enemigo. Dijo que borraría la vida de Kadir cuando llegara el momento, por supuesto no estoy seguro sobre eso de borrar, creo que lo dijo una letra diferente. Si piensas lo mismo que yo, por favor comparte tus ideas en los comentarios. Mira si Kadir es un enemigo o no. Kadir está sentado en la mesa de los huérfanos. No creo que Kadir intente traicionar a los huérfanos, pero su problema con Esref es diferente. Kadir quiere derrocar a Esref, y la razón es que quiere hacerse cargo de los huérfanos cuando Yakup Baba muera. Él sabe que si Yakup Baba muere a causa de su enfermedad y Esref está vivo para entonces, Esref tomará el control. En ese sentido, quiere que Esref muera antes que Yakup Baba. Creo que Esref morirá después de Yakup Baba, tenlo en cuenta. ¿Llegará alguna vez Esref al poder? Creo que algún día Esref llegará al poder para los huérfanos, e incluso hacia el final, será el líder de los huérfanos. Pero el día que muera, es posible que no esté cerca de los huérfanos porque creo que sus enemigos podrían matarlo antes de que muera. Por supuesto, el tiempo nos lo demostrará, pero estos son los análisis que he hecho y no creo que mi opinión cambie hasta el final. Entonces, si llegamos a la respuesta a la pregunta de si Kadir es un enemigo, sí, es un enemigo de Kadir Esref, pero es un enemigo secreto. Podréis volver a ser amigos en cualquier momento. El elenco es bueno, el equipo es bueno, el trabajo realizado es bueno, ¿y qué más se puede pedir? Por cierto, Esref también tiene un casino secreto. Hablaré de eso en mis próximos vídeos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.